qué buen momento para arrancar la mañana del agujero del mate, que se emite todos los días del estudio Marcelo Nono Frondizi. ¿Cuál? A ver si vos andás diciéndome, ahí está. Desde el estudio Marcelo Nono Frondizi, estamos con una muy buena noticia. Nos llegaron noticias de la República Federativa de Brasil. Que vos conocés bien Brasil, ¿no? ¿Cómo fue un refugio Brasil? No, porque nos mandan un mensaje, porque empezó a claudicar nuestra consola de a poco, ya está la mitad funcionando nomás. Bueno, que ya mandaron la factura, así que se va a hacer ahora importamos. Se va acercando todo. Sí, no. Viste que Dios aprieta pero no ahorca. Bueno, estamos en el agujero del mate, del estudio Marcelo Nono Frondizi con Lucila, que volvió a sus colores estridentes como para iluminar la mañana del agujero del mate y de la radio Germán Nadala. Tengo un compromiso, les voy a pedir a todos los compañeros, porque el domingo nos cambiaron el Día de las Niñeces, ¿viste? Sí. Históricamente, el primer domingo de agosto era el Día de la Niñez. El tercer domingo de octubre, el Día de la Madre. El tercer domingo de junio era el Día del Padre. Eso más o menos se mantiene, pero el de las niñeces lo van moviendo, ¿viste? ¿Y sabés qué influye la situación económica? Olvídate. La gente no tiene un sueldo establecido. La mayoría cobra cuando puede, quinto día hábil, tercer día hábil, cobra por quincena, no cobra por quincena. Entonces, con Camila decidimos hacer una jornada de fotos el día viernes. Así que te voy a pedir si tenés una foto de tu niñez. Ajá. Y si tenías ganas de ponerle, sí, ¿qué pensabas ser? Bien. Y que hoy nos encontremos en este lugar. Yo tengo todas mis ideas. Encontré una foto tomando la comunión. Mirá. Después pasaron cosas. Te volviste negro, hijo de mi puta. Bueno. Después te endemoniaste. No llegué al último capítulo del catecismo. Te voy a mandar una foto. Ya Listo. la tengo identificada. Yo tengo una foto tuya con Daniel Adolfo riéndose. ¿Sí? Esa es mortal. Bueno, sí. Escúcheme. Seguro. Hoy vamos a arrancar, porque ayer lo hice, sabía que vos venías hoy. Agosto, en lo que queda de este mes, tiene varios elementos a tener en cuenta. Entre ellos, ojo, se viene mañana Santa Rosa adelantado. Uh-huh. Y guste o no guste, cumple Santa Rosa. Siempre. Parece mentira, ¿no? Pero el fin de semana nos enganchó una fecha en la cual es muy cara al sentido y al sentimiento de este pueblo. Pero primero te voy a dar un adelanto. Sí. El otro día me compartieron un material sobre los bombardeos, un testimonio de una hija acerca de su padre que recibió las esquirlas de una bomba por el cuerpo, se sobrevivió, pero su compañero, que estaba así como estamos nosotros en el Ministerio de Economía, sentado a escritorio de por medio, una bala lo mata, pero él se salvó, pero sí recibió las esquirlas. Entonces, el martes que viene, después de vos, viene esta compañera a contar ese testimonio. Qué impresionante, qué necesario y además fundamental, porque es la historia viva. Y en este mismo sentido, un rescate histórico, porque todos nosotros, de una u otra manera, hemos recreado la famosa frase longe, sí, o recordamos nuestros mártires de Trelew, y a veces no dimensionamos. Hay una historia de una pareja, la de Aidar y de María Laura, ¿no? René Aidar y de María Laura, que sobreviven, se casan y después los desaparecen durante la dictadura, junto a otros, ¿no? Así es. Todo ese fenómeno que tuvo que pasar muchos años de justicia, muchos años transitando los pasillos de la justicia para que haya una condena con estos marinos, ¿no? Vos, 22 de marzo, ¿cuál es la primera referencia que tenés con el 22 de agosto, por ejemplo? Perdón. Bueno, 22 de agosto tengo la referencia y el relato, obviamente, de mi viejo, muchísimos compañeros ya detenidos durante el gobierno de Lanusse. Claro. Él queda detenido un poco después sale el 25 de mayo del 73,
Pero volviendo ya prácticamente en los primeros años de democracia, cuando vuelvo a la Argentina, me reencuentro con él y era inevitable, por la referencia además de un tío materno que vivía en Trelew, había algún tipo de relato familiar de lo que había ocurrido en el 22 de agosto. Sobre todo porque, bueno, movilizó todo, imagínense Trelew, 1972, ¿no? Calle de tierra, pero nada, casa población, claro. Si no estaba la base de Almirante exactamente, Sar. La base naval y un páramo como aeropuerto, digamos. Y toda la actividad centrada en Comodoro, Puerto San Julián, etcétera, ¿no? La actividad petrolera y Alvar en Puerto Madryn. Y la primera referencia tiene que ver con lo épico, con lo que significó para ese momento semejante operativo, la planificación del operativo. Y una cosa que a mí siempre me llamó la atención es que cuando lo van y lo notifican a Agustín Tosco de la decisión, él decide no sumarse. Decide continuar con la detención, distraer, según sus palabras. Sí, es cierto. Muy buen dato. Distraer a la fuerza, resguardar al resto de los compañeros. Bueno, evidentemente era una unidad de mucha ebullición. Y después, bueno, obviamente, compañeros y compañeros que participaron, tuve la suerte de conocer a algunos de ellos, tanto de la fuga como miembros de aquellas organizaciones que luego también transitaron otro destino de detención. Obviamente mi viejo, bueno, fue parte de esa anécdota. A mí lo que me llamaba mucho la atención, los 14, 15 años, era la decisión de arriesgar la vida en semejante operativo, planificado, desviar un vuelo. Si en este momento uno a la Patagonia la tiene allá tan lejos, despoblada, incomunicada a veces, en tiempo de la tecnología, siempre digo imaginarse lo que fue en ese momento. Y después, obviamente, me fui interiorizando cada vez más en anécdotas, en los porque libros. Porque cuando te lo cuentan, la avidez por enterarte, por... 19 rosas rojas blindadas en los campos de Trelew. Sí, sí. Y había un cantito, una canción que siempre escuchaba que se cantaba cuando yo era pibe, y bueno, queda en el recuerdo, no voy a aburrirlos cantándola. No, y además porque, por ejemplo, nosotros hicimos un verano, un viaje mochilero a un páramo que era muy común irse en esa época, que era Puerto Pirámides. Puerto Pirámides, claro. Época de la facultad. Lo primero que hicimos fue llegar a Madryn, a los pocos días, pum, Trelew. Claro. Sí, te impresiona. Estar parado solamente, no hacer otro tipo de manifestación. Te impresiona. Yo estuve en los 50 años, en el 22, viajé para allá, fuimos en auto, fuimos varios compañeros, la verdad fue muy, muy emotivo encontrarse con familiares, ver los restos de lo que fue en ese momento el aeropuerto, que hoy es parte de un lugar histórico, señalizado, obviamente, pero que no tiene los cuidados que debería tener por la magnitud y la implicancia de los hechos. Totalmente. Y después, bueno, el capitán Sosa, ¿no? Un hombre, un hombre valiente, no me acuerdo del otro que se había fugado a Estados Unidos, pero exacto. Bueno, después finalmente fue extraditado, fue condenado. Pero el largo brazo de la justicia. 50 años después. Sí, 50 años después. Y vos sabés que cuando nos juntemos con esta hija que va a recrear la historia de su padre, hace poquitos días la Marina decidió cerrar la base de Punta Indio. Exactamente. Y yo miraba al pueblo movilizado, ¿no?, por el tema del cierre, porque 300 familias quedan sin trabajo. Estuve el fin de semana pasado por esa zona. No me digas. Sí, señor. Mirá vos. Y entonces desde ese lugar salieron los vuelos. Salieron los vuelos del bombardeo. Exactamente. Es increíble. Dirigidos acá a Plaza de Mayo, no puedo creer. Generando el desastre y esa jornada oscura, bueno, que mancha
a la Fuerza Aérea. Y vos sabés que estuve porque fui a ver un amigo que está radicado hace 10 años ahí en la ciudad de Verónica, y me contaba, che, van a cerrar la base aérea. Y el 80% de los laburantes votaron al gobierno de la Libertad Avanza. Totalmente. Y entonces me dice, va a haber una juntada acá en la Sociedad de Fomento, quédate. Le digo, mirá, la verdad que no me puedo quedar. Me hubiera gustado quedarme. Conozco viejos compañeros que ya no están con nosotros en este plano, que eran de ahí de la base aérea de Punta Indio, personal civil, organizado en ATE. Sí, Bueno, mi amigo fue a la asamblea, dice que estaban todos llorando, desconsolados, sin comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Y la verdad, ¿qué nos puede sorprender? Yo digo, hoy el gobierno libertario, neocolonial, entreguista, vendepatria, va a proponernos como todo tipo de aumentos salariales, de pauta salarial, el 1,8, 1,9%, sobre una inflación que triplica o cuadruplica. Y además, después de haber estado el jueves pasado diciendo viva voz, ¿no? Ensordecedoramente, que él había dicho que iba a degradar el salario de los estatales. No, ¿Y quién se iba a oponer? Si lo que estaba haciendo era evitarle impuestos al sector privado. Entonces, acá estamos. Afuera la base aérea de Punta Indio, pauta salarial. Que ni siquiera es paritaria, porque hay un solo discurso, hay una solo mensaje. Sí, pero además, claro, sobre la base de no hay recursos. Y yo siempre digo que este programa de miseria planificada arranca de ahí, de un Estado que decide renunciar a recaudar de modo fiscal, metiéndole la mano a los sectores que mayor concentración económica tiene. Establecieron una política regresiva. Y entonces ahora resulta que estamos todos endeudados y la agenda del endeudamiento, obviamente, lo venimos tratando hace rato, pero no es solamente de endeudamiento. Es la puja distributiva la que nos trajeron en un retroceso brutal que hoy nos obliga a discutir, los sectores más concentrados, ¿dónde la ponen? En ningún lado. Bueno, hay que empezar a tributarlo. Así que este gobierno, sobre esta base de sectores que lo acompañaron en el 2023, hoy hay un abandono importante y por eso la soledad la soledad política está transitando el gobierno, ¿no? Hoy lo escuchaba el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que rápidamente fue invitado por la titular del Council of Americas, y varios empresarios del Círculo Rojo a buscar, un camino alternativo, porque la verdad que esto no se sostiene. Pero aparte no cobraron todo, están más enojados todavía. Es que este es el problema de fondo, lo venimos sosteniendo, batallando permanentemente todos los martes, ¿no? Diciendo, no es un problema de la política. El plan, no hay plan, no funciona. Son viejas recetas de este modo, asfixiando a la sociedad, asfixiando a los sectores medios, y dilapidando la actividad económica en la Argentina. Lo único que produce es una brutal recesión y un retroceso y un proceso regresivo del poder adquisitivo de la mayoría de la sociedad. Bueno, va a ser un momento que nadie va a pagar más nada y ya sabemos cómo desemboca. El nivel de morosidad es más alto que el 2001, Walter. Todo un indicador. Anoche le decía a mi compañera, esto sabemos a dónde termina. Sabemos a dónde. Y además, los mismos actores llevando adelante la política económica. Porque vos te podés equivocar una vez de la Rúa. Exacto. Bueno, me volví a equivocar Macri, pero ya por tercera vez, directamente hay saqueo. 3 actores que son parte del ariete sistemático de la estructura. Increíble. De saqueo y endeudamiento. Patricia Bullrich, el Toto Caputo, Federico Sturzenegger. Totalmente. Con la connivencia de todo el aparato del poder económico fogoneando para que estos tipos Sí, porque todo el tiempo estuvieron, lo hablamos varias veces, ¿no? Deudas privadas que termina asumiendo el Estado, engrosamiento de la deuda pública, niveles de endeudamiento, de privatizaciones, y de reconversión del aparato productivo a la Argentina, convirtiendo nuestro país en una combinación de timba financiera y un gran supermercado, no estas granjas Bobs que le encontraron a Cerimero, sino una granja de productos primarios donde abastecerse en nuestro país, dilapidando recursos naturales. En esto lo han convertido. Entonces,
Milei dice, se cierran empresas, pero se abren algunas. Se cierran empresas de una persona y se abren empresas de 4. Y yo lo escuchaba diciendo, no puede ser. Varias cosas dijiste en el transcurso. Todos son títulos, pero algo fuiste diciendo. Yo te quiero mostrar un video. Bien. Yo te quiero mostrar un video. Lo acabo de decir claramente. Pero para que no digan que nos quedamos en el 45... Así es. Vamos a acercarnos un poquito más y vamos a decir qué decía Néstor de lo que se debe hacer como peronismo. Y es muy práctica la discusión. ¿Podemos, Lucila? Dale. Miren lo que decía Néstor Kirchner en 1995, sentado en el sillón de ruleta rusa de entonces, sobre lo que tenía que hacer el peronismo. Yo agregaría sobre lo que tiene que seguir haciendo el peronismo. Timbre para todos los dirigentes actuales. Queremos que el justicialismo retome la agenda de la gente, queremos que el justicialismo no discuta encerrado hacia adentro, sino que discuta de cara a la sociedad, de cara a la gente. A nosotros nos preocupa el problema de los excluidos, nos preocupa el problema de las provincias del interior, que son el patio trasero de la Argentina, nos preocupa la federalización de la inversión, nos preocupa la concentración económica, nos preocupa la concentración política, nos preocupa la distribución del ingreso. Fíjese usted lo que es la concentración económica en la Argentina. Si usted hace hace una autopista en Capital Federal, va a encontrar muchísimos capitales privados queriendo invertir, pero si la va a hacer a Santa Cruz, ¿quién va a hacer una autopista en Santa Cruz? Primero no es necesario, pero en segundo lugar, con esto le quiero decir que qué niveles de rentabilidad, qué niveles de retorno, es decir, no existe el mercado, sino está el Estado promotor, no el Estado benefactor, el Estado presencial, el Estado promotor, que vaya realmente en demanda de la solución de estos problemas, evidentemente no se solucionan. Y nosotros creemos que acá el Estado ha desaparecido. Si acá no hay una reasignación presupuestaria y no hay una mayor recaudación y no hay un cambio en el sistema impositivo regresivo que tenemos hoy por un sistema impositivo progresivo, donde impongan los sectores que más ganan, los grandes sectores, los grandes ganadores del modelo, evidentemente, ¿con qué dinero se va a atender a todos los argentinos que están quedando fuera del aparato productivo? Es decir, aspiramos a construir un espacio... Clarísimo, ¿no? Parece una película en el tiempo. El tipo tenía un plan. Sí. El tipo llega con un plan. Él era claro, decía, el Estado tiene que estar presente para atender la crisis, para ponerle espalda a la gente y ponerle plata en el bolsillo para que pueda comer y vivir, medianamente, no era dignamente, pero digo, el tipo no ajustó nunca. No, y en todo caso tocó intereses de aquellos sectores concentrados que entendía claramente que algo deberían aportar, porque siempre hay una claro, siempre hay una sola ventanilla. Y si vos la verdad que exportás y facturás, tenés que tributar. Pero a mí lo que me impresiona es que estaba hablando de 1995, ¿no? Y estamos prácticamente 31 años después. Exacto. Con la misma discusión sobre las mismas tensiones y la misma disputa. ¿Cuál es la diferencia en el medio? Con la implosión del 19 y 20 de diciembre del 2001, que voló por el aire la burbuja de la convertibilidad. Exacto. Que voló por el aire la cortina que nos tapaba los niveles de desempleo y de pobreza que había sostenido de alguna manera por el equilibrio en el 1 a 1, y por otro lado la irrupción de su gobierno, el del 2003, que saca a la Argentina de las ruinas, del infierno, y vuelve a poner en valor no solamente superar la crisis de representación política y social que estalló en la Argentina, sino volver a recuperar la política como herramienta de transformación. ¿Y qué significa el Estado promotor? Porque si no, uno mira en promotores que hay en la calle, que te venden una tarjeta de crédito o en el supermercado. Promotor es promover políticas que generalmente están destinadas a sectores sociales que son prioritarios. Promover política en salud, promover política en educación, promover políticas alimentarias, de vacunación, y así tantas otras. Porque es cierto, hay un Estado que tiene que garantizar que primero es el Estado de Derecho. Totalmente. Un Estado democrático, a partir de ahí, tiene que universalizar las políticas de un gobierno que se considera democrático. Por eso, nada de lo que surge y cuadra como instrumentos, decisiones de este gobierno
van de la mano ni de la democracia, ni de la inclusión, y mucho menos políticas destinadas a la sociedad. Todo lo contrario, son agresiones constantes. Y creo que eso es lo que está desembarcando en las cifras y en los datos que arrojan encuestadoras, consultoras, que desnudan una realidad de una sociedad que ya harta del maltrato social, maltrato político, el maltrato democrático, y el maltrato económico, y dice, bueno, hasta acá llegamos. Sí, no, eso está clarísimo. Además, el movimiento obrero tiene muy en claro estas cuestiones porque es parte de nosotros mismos. Nosotros, ¿por qué entendemos la política pública tan rápidamente? Porque somos parte. Sí, claro. Porque esta gente está de prestado en los ámbitos del Estado. Así es. El que está siempre es el trabajador y la trabajadora del Estado. Y que Por vea eso además la ausencia en política. Exactamente. Entonces, lo que está claro, y él dice... está demostrado que esa discusión desde el nacimiento del virreinato, la disputa de todo el país versus el puerto de Buenos Aires, se mantiene a lo largo del tiempo. Ahora, si vos redistribuís, establecés una nueva discusión acerca del reparto y promovés y descentralizás, la cosa se vuelve más ecuánime, ¿no? Así es. Pero además, Walter, porque si no te llevan a la disputa de provincias que son ricas y provincias que son pobres. Sí, además, digamos, la posibilidad de la desintegración como nación, ¿no? Como nación federal, que creo que es parte de la discusión de fondo que subyace en tantas acciones y declaraciones de funcionarios de este gobierno. A mí me parece muy saludable que los reflejos, por ejemplo, del Poder Legislativo dan cuenta, y además porque los gobernadores, ya lo hablamos más de una vez, tienen que revalidar títulos si es que así lo piensan y lo tienen como objetivo el año que viene, empezar a recuperar la política como acción y la caja de resonancia en el Parlamento para impedir mayores avances que terminan degradando más todavía la situación económica y social de nuestro pueblo, de nuestra sociedad. Porque, ¿cuál es la actividad central hoy en la Argentina? Que uno podría decir, bueno, está funcionando medianamente. La actividad minera, la actividad petrolera, de la cual no sacamos nada nosotros. Exactamente, que no es que generan lluvia de puestos de trabajo. Entonces está todo de vuelta volviendo a hablar del super rigi. Lo cierto es que estamos cursando los últimos días de agosto, ingresando en el último cuatrimestre del año, con lo que implica con un gobierno que tiene que elevar un proyecto de presupuesto 2027 y que además la agenda política del gobierno, si bien la intentan acelerar, sin lugar a dudas del peronismo, los sectores democráticos, y en esto involucro a todas las organizaciones políticas democráticas, que entiende que hay que encontrar una salida rápida a la Argentina, pero fundamentalmente a los 48 millones de argentinos que necesitamos vivir con cierta estabilidad. Estabilidad económica, coincido. Estabilidad social, estabilidad Coincido. democrática, con pisos que nos permita a partir de ahí, bueno, repensemos el futuro, sobre todo para nuestros pibes, porque Pero ni hablar, porque me parece, no te olvides que nosotros tenemos de 1853 a 1994, sin tener en cuenta que en el 49 se reformó la Constitución, sí. vino un golpe y la hizo percha, no hay una actualización. No. Y a mí me parece que hay que sentar las bases para que algunas condiciones en el país no cambien. Sin lugar a dudas. Venga el gobierno que venga. Y absolutamente. Tienen que empezar a hacer elementos intangibles. Tal cual. Frente a gobiernos como estos que intentan llevarse puesto absolutamente todos los resortes de nuestro país. Pero fundamentalmente el aparato productivo que tiene la Argentina. Vos hablabas recién de Brasil. Argentina tiene que volver a recostarse sobre el Mercosur, fortalecerlo, no maltratarlo como lo hace este señor, por decir de alguna manera, que ya a esta altura la verdad da vergüenza ajena. Uno lo escucha y escucha a algunos de sus funcionarios maltratando a toda la sociedad con un discurso que, si ya dan por perdida la elección, córrense, señores, dejen gobernar. ¿Sabes cuál es mi miedo? El último antecedente fue Macri. Sí. Pierde una PASO Sí. y generó el desastre del dólar Sí. a posteriori.
¿Viste? Esta gente puede hacer mucho daño todavía. Sin lugar a dudas, pero que haya movimiento de aquellos sectores productivos, concentrado en la Argentina, tanto de la industria como la de las empresas, que empiezan a entender, che, hay que impedir la caída libre. Bueno, a mí me parece que de alguna manera también es un gesto de supervivencia, y en esto hay que construir todos los mecanismos. Para eso me parece muy importante hacer un balance de lo que fue las movilizaciones de la semana pasada, sobre todo en la ciudad, con los compañeros de las cooperativas, los recuperadores, los recicladores urbanos de la ciudad de Buenos Aires, y la fenomenal movilización bajo una sola consigna que tenía que ver con los niveles de endeudamiento, pero que expresa de alguna manera sintetizada toda la crisis económica y social que está viviendo nuestro país, porque los endeudamientos son la expresión de políticas regresivas. Acá deberíamos estar discutiendo no mayores niveles de endeudamiento, sino mayores niveles de recuperación de poder adquisitivo, de redistribución del ingreso, distribución de la riqueza, no la concentración absoluta y arbitraria como la están llevando adelante, casi como un saqueo, no casi, es un saqueo. Y es un saqueo al conjunto de nuestra familia, de cada uno de los argentinos y argentinas que tienen serias dificultades y hacen malabares para pagar un servicio básico esencial, la luz, el gas y el agua. Mercantilizado eso, habrá que volver a discutir en el marco de una reforma institucional cuáles son los derechos básicos y cuáles son las herramientas de interés social que hay que resguardar para toda la Argentina. Pero siempre bajo 3 banderas. Sí, señor. 3 banderas que le duela, no le duela, son la síntesis del pensamiento nacional y popular, que es la soberanía política, la independencia económica y la justicia, social. Porque una separada de la otra no puede existir. No, por eso yo siempre le estoy diciendo a muchos compañeros, en noviembre vamos a tener un cuadrilátero muy interesante. En una esquina León 14, en la otra esquina vamos a tener a Peter Thiel, porque la justicia social no es apenas solamente una bandera del peronismo. La justicia social es una bandera social de la humanidad, en defensa de la humanidad, surgida después de 2 guerras mundiales que entendieron que el hombre no puede ser lobo del hombre. Y se trata de eso, de resguardar a la humanidad frente a la inteligencia artificial, frente a la nueva tecnología, y no caer subsumidos en una tecnocracia que de última nos lleva puesta por delante. Por eso es importantísimo reivindicar la justicia social y la acción social de la mano de la política, porque es la que resguarda al conjunto de la sociedad. Vamos, tengo una buena noticia para darte. Excelente. Estamos por hacer en breve minutos una entrevista a mi provincia, a la provincia de Corrientes. Vamos a hablar con el primer streaming de video, en una localidad de Curuzú-Cuatiá, Cruz Escrita, dicen fundada por Belgrano en 1810, de una escuela rural. Qué lindo. Que habla de la importancia de las escuelas rurales en el concepto y en la construcción de la educación popular. Hermoso. Lo logramos a través de un compañero que además es de ATE. Qué lindo. Un compañero de Eber Benítez es de ATE. El país que no miramos. Por supuesto. Entonces te la cuento después. El martes cita o no, porque además va a venir la compañera Carolina a contarnos cómo surgió de hacer esa producción con la memoria activa de su padre. Qué grande. Ahí estaremos. El martes nos vemos. Vamos.